diferencia entre el hub y el switch, ¿verdad? Ajá. Ok. Espérame. No se puede. Ahí está. Ok, la diferencia entre el hub y el switch. El hub hace la misma función que el switch. ¿Cuál es la función? Reparten los datos, ¿ok? Reparten la conexión. Solo que el hub no tiene la capacidad de identificar un puerto dañado, ¿sí? Ah, es lo que estaba diciendo ahorita. Así es. Si el hub se daña o dentro de sus puertos que están en la parte de atrás tiene un puerto dañado porque probablemente, no sé, algún tipo de circuito o cable que está o que conectan, pues bueno, no tiene la capacidad de identificar de quién es ese puerto, sino yo lo tengo que configurar en el servidor y tengo que ir al servidor para verificar qué computadora es la que está fallando. Pero el switch, a diferencia, es que si el switch detecta un puerto dañado, ahí lo bloquea. Ahí hace de que, ok, tú estás dañado, tú eres de esta computadora, no me importa, yo sigo trabajando con estos dos, a ti ya no te doy servicio, pero a ustedes dos sí. Perfecto. Pues bueno, esa es la diferencia entre el hub y el switch y cualquiera de estos dos yo lo puedo volver como un puente o un bridge, que en este caso es la unión para hacer otro tipo de conexión de red. Obviamente también no debo de utilizar muchos puentes o muchos bridges porque yo puedo dañar el servicio, puedo que los mismos datos por ahí sean redundantes o no tenga buena conexión. Lo que normalmente ahorita, por ejemplo, en algunas compañías antes utilizaban fibra óptica. Supongamos que, bueno, siguen utilizando, de hecho es lo que hoy en día se maneja, pero antes para yo tener una fibra óptica en mi domicilio es trabajar por ciertas zonas. Supongamos que de Miguel Alemán hacen un cableado o tiran un cableado de fibra óptica para conectar, poniendo el ejemplo de Banregio de San Nicolás a Apodaca mediante fibra óptica. ¿Qué pasa si un camión pasa a traer un poste y daña la fibra óptica? Anteriormente tenían que cambiar toda la fibra óptica porque la fibra óptica no podías poner empates, ¿sí? Ese tipo de cableado no lo podías empatar. ¿Por qué? Porque los datos o la misma conexión se cortaba o al final no te entregabas el servicio. Entonces, fueron investigando la fibra óptica, está demasiado cara y de hecho a veces se la robaban. Entonces decían, si un carro me roban la fibra óptica y son, no sé, 500 o son 20 kilómetros de fibra óptica, pues bueno, estoy perdiendo por ahí ese tipo de conexión. Entonces, ¿qué hago? Empezaron a utilizar equipos para puentear esa fibra óptica. Y es donde ahí también utilizamos lo que son los llamados puentes o los bridges, que usan una conexión. Es igual, supongamos que este es el cable de la fibra óptica, aquí está mi central principal. Si se viene un carro y lo dañó, pues ¿qué pasa? Que ya nomás empato con un bridge o con un puente para que la conexión siga. Porque en este caso ya este equipo ya es de manera inteligente que hace que mis datos funcionen o fluyan de la manera correcta. Es como, por ejemplo, hoy en día los convertidores de las señales analógicas con las teles anteriores. ¿Qué es lo que hacen? Pues puentean la señal, o sea, la convierten. Entonces, en este caso, el convertidor, pues es un puente para transferir la señal o convertir la señal analógica a digital. Entonces, eso es más o menos relacionado o cómo puedo utilizar lo que es un equipo que en este caso se llama bridge o puente. ¿Alguna duda hasta ese punto? Por ahí alguien tiene su micrófono activo para que igual y nada más lo apague para que se pueda escuchar si no me llegan a escuchar bien, porfis. Gracias. Pero como que ya se siguen realizando los empalmes, ¿no? Porque ahí en el trabajo, cuando se pierde, no sé, la señal de internet, y que preguntamos cuál fue la solución, ¿no? Hicimos un empalme en cierto kilometraje y así. Exacto, sí, de hecho sí se hace, pero ya existen equipos mucho más, puentes, por así decirlo, bridge, mucho más sofisticados, o sea, ya tienen esa capacidad, pero sí se sigue realizando. No debe de realizarse, pero hasta ahorita es la solución porque le sale más caro volver a cablear y más con fibra óptica. Sí. Ok. Bueno, entonces, volviendo a lo que es el punto de, pues, ¿qué necesito yo para estructurar una red? Primero necesito, como les comentaba, hacer mi objetivo,
qué tipo de estructura es con la que cuento, qué tipo de equipos son los que yo voy a necesitar para hacer esa red. Ojo, siempre le debo de preguntar al cliente qué va a hacer con esa red, o sea, los equipos que van a comunicar, obviamente computadoras, pero dentro de esas computadoras, ¿qué tipo de software es el que va a comunicar? ¿O solamente van a tener servicio de internet? ¿Por qué? Porque también existen por ahí, ¿para qué voy a conectar tantos equipos? Si yo puedo, como el ejemplo que les mencionaba de las terminales tontas, si para poderme ahorrar software, pues bueno, ahí solamente lo instalo en un servidor y mediante ese servidor yo puedo que todos los demás vean esa misma licencia o esos mismos programas. La única diferencia es que si me quedo sin luz o sin red, pues no va a funcionar. Y ahí pues tengo que ver si también la empresa cuenta con plantas de luz, si tengo dinero para comprar servidores. Entonces tengo que hacer un análisis, una investigación de red, qué equipos son los más sofisticados, con qué proveedores yo puedo comprar un servicio de internet o contratar un servicio de internet. Hoy en día las empresas siempre deben de tener un respaldo en cuanto a su tecnología. Por ejemplo, si tienen servicio de eh, contratado con Axtel, o creo que ya quebró, ya no sé si existe o no, o con Easy o con algún otro tipo de proveedor de servicio de Internet. Normalmente las empresas siempre deben de tener más de 2 servicios. ¿Por qué? Dicen, ok, pues Easy está fallando, entonces hubo un problema, pues levanto mi red y la conecto con la otra red o con el otro proveedor. Obviamente se va a alentar porque todos mis 50 equipos que probablemente estaban divididos en 2 proveedores diferentes, 25 y 25, ahora me falla una, la otra parte 25, pues se la cargo al otro proveedor, pero no me quedo sin servicio o sin darle servicio, pues más que nada a mi estructura o a mi infraestructura que yo estoy utilizando. También debo de conocer qué tipo de cableado es el que yo voy a utilizar, si mi cableado es STP, en este caso, el cableado STP, existe cableado para yo conectar mi computadora, de la roseta a mi computadora. Existe el cableado que está dentro de la infraestructura que va en las paredes con la tubería, pues otro que es otro tipo de cableado. También debo de conocer los estándares o las categorías de cableado. O sea, cuántas categorías de cableado hay para yo poder iniciar. Anteriormente, cuando nosotros iniciamos una comunicación, existía cableado categoría 2. Bueno, de hecho existe, pero el cableado categoría 2 solamente te mandaba señal analógica. ¿Te acuerdas cuando conectabas, lo utilizábamos con Telmex? Para empezar a tener un servicio de internet, ¿qué hacías? Desconectabas tu teléfono, ¿no? Se escuchaba el ruido de "Uy, uy". Sí, sí, desconectaste el teléfono. Exacto, y ese cableado era un cableado que solamente te daba señal de voz, entonces tenías que conectar y la señal se tenía que convertir mediante la infraestructura de Telmex, que también en este caso pues utilizaban esos equipos para convertir la señal, pero en ese tramo, en la conversión, pues la señal que hacía se tardaba demasiado y por eso la conexión emitía un ruido y a esa señal se le llama dial-up, donde empiezas a escuchar un ruido de tu, y ya te hacía la conexión de tu servicio. Entonces, anteriormente, de hecho, el servicio analógico, donde todavía Telmex utiliza cableado categoría 2, nuestros cables que ahorita ya nosotros Easy o el router que nosotros conectamos en nuestro domicilio, pues ya existe cableado categoría 5 hasta categoría 6, que son los cableados más certificados. ¿Cuál es la diferencia del cableado de categoría 2 a la categoría 5 o 6? Pues bueno, que en este caso hay más estabilidad de señal, que se disparce el ruido, que al momento de que yo instale en una infraestructura dentro de una empresa, pues bueno, que los cables, se dan cuenta si yo junto el cable de luz con el cable de internet y con otros tipos de cables que van dentro de mi infraestructura, pues ¿qué hacen? Se cruzan las frecuencias, pero con este tipo de cableado 5 o 6, pues eso es lo que hace, que se disparce la señal. Lo que pasa, por ejemplo, con nuestros aparatos inalámbricos. Normalmente había muchos reportes en cuanto a tecnología de empresas telefónicas que hacían llamadas y por ahí decían, es que estoy escuchando, estoy reportando porque alguien me está grabando o es que escucho la conversación del vecino. Pues bueno, ahí también tengo que ver dónde está instalada toda mi infraestructura, porque si te das cuenta, los aparatos
inalámbricos hasta el horno de microondas utilizan frecuencias y para conectar un servicio de red también hay canales de conexión. ¿Qué tipos de canales de conexión? 7, 8, 9, 10 y 11. Y todos esos canales yo necesito saber por qué tipo de frecuencia voy a hacerlo. ¿Y dónde veo y dónde configuro esa frecuencia? Pues la configuro en mi router, en mi módem que yo tengo en mi domicilio. Pero para eso todos estos términos o toda esta infraestructura van dentro de un modelo OSI. Entonces, cada nivel habla de algún tipo de estructura. Ahorita estamos hablando de manera general para ver qué es lo que yo necesito conocer para yo poner un servicio y que mi servicio, pues que va basado a lo que es redes, pues sea fiable, tenga una navegación confiable, una navegación sin cortes de servicio, fluida, porque también existe tecnología o navegación simétrica, asimétrica, simétrica si mi servicio es lo mismo de subida, lo mismo de bajada, asimétrica, pues ahí diferencia entre lo mismo de subida, pero la mitad de lo de bajada. Entonces también mucho, en cuanto nosotros contratamos un servicio de internet, normalmente nunca nos fijamos qué tipo de servicio contratamos, siempre nos dicen, voy a contratar 500 megas, pero no sabes si tu servicio es simétrico o asimétrico, entonces debemos de saber identificar también qué tipo de servicio es el que yo requiero y voy a contratar. También debo si ven por ahí la diapositiva, hablando un poco de lo que son transmisiones inalámbricas, acá donde está la parte de abajo de áreas de cobertura, también para instalar o empezar a hacer una infraestructura de algún tipo de servicio de red, ¿qué necesito? Si el área va a ser abierta, supongamos que tú te piden un servicio en un jardín. Ok, debo de tomar en cuenta que en este caso solamente necesito de 120 a 200 metros, yo voy a tener, dependiendo de dónde está ubicado mi router, una conexión directa fiable. Si el área es semiabierta, si hay madera, si hay material sintético, se va reduciendo esta misma distancia de señales que son de un router, si mi transmisión es inalámbrica. Si mi área es cerrada y mi pared es concreto y mi router va a estar afuera de esa aula o de esa área, ¿qué va a pasar? Pues que bueno, aquí se va disminuyendo y por eso a veces nosotros tenemos problemas de conexiones. Supongamos que en su casa ustedes su router, normalmente siempre nos dicen, ok, ¿dónde pongo el router? Póngalo en la sala. Llega el proveedor, instala su router, pero el proveedor nunca te dice dónde es mejor instalar el router. ¿Dónde sería mejor instalar un router? Si mi señal, el router obviamente radia de arriba hacia abajo, ¿dónde pondría yo mi router? Pues, depende de dónde tengan lo que vas a usar, pero centrado, ¿no? En medio de la casa. Debería ser en medio de la casa, pero si mi casa es de 2 plantas, lo más recomendable es que sea de arriba, porque si no, no va a radiar o no va a llegar si yo lo pongo abajo, no, el router no radia de abajo hacia arriba, siempre radia de arriba hacia abajo. Entonces, aquí también depende, porque como su compañero menciona, depende qué es lo que voy a conectar, dónde lo voy a conectar. Entonces, también para qué quiero un router arriba, si nunca estoy en la parte alta, y para eso pues yo puedo utilizar los APs o lo que es el puente del router. ¿Para qué? Pues para expandir lo que es mi señal. Entonces, pero cuando yo voy a hacer una infraestructura de una empresa, pues debo de conocer qué tipos de áreas son, si es abierta, semiabierta, cerrada. Por ejemplo, en metal o concreto, pues ahí no hay señal, o sea, por eso la señal se distorsiona o se disparce totalmente. ¿Por qué? Porque el metal corta totalmente un servicio inalámbrico. Entonces, cuando yo esté en el ámbito ya laboral de que me mencionen qué tipo de infraestructura o quieres poner un servicio de red o internet, pues son muchos puntos los que yo debo de tomar en cuenta. Conociendo de los elementos físicos, cableados, lo que es, mencionaba objetivos, costos, qué tipo de software es el que vas a utilizar o el que vas a implementar. Entonces, es una investigación que ¿quién lo hace? Pues lo hace el analista de red.
Por eso hay un puesto que se llama analista de red, que son las personas que investigan ese tipo de infraestructura y que obviamente deben de conocer desde lo que es el modelo OSI, modelo TCP/IP y en cuanto al término también de seguridad informática. Entonces, para yo generar o empezar una infraestructura, esos a grandes rasgos, pues son mis elementos principales que yo debo de conocer. ¿Tienen alguna duda hasta ese punto? No, yo creo que no. Ok, como quiera, eso es a grandes rasgos para yo conocer qué es lo que yo necesito para poner una infraestructura de red. Y me vas a decir, profe, es que yo necesito conocer a detalle qué es un cableado categoría 1, 2, 3, 4, 5, cuál es, dónde viene, en qué capa o en qué nivel del modelo OSI. Pues bueno, eso lo vamos a hablar la próxima clase, que vamos a iniciar con el modelo OSI, para posteriormente estar investigando cada uno de los niveles que tiene el modelo OSI, para posteriormente es convertirlos en modelo TCP/IP y empezar a hablar ya también de subneteo, qué es una MAC, cómo saco las IPs de la MAC, etcétera. Entonces, necesitamos empezar a conocer este tipo de conceptos. De hecho, en su libro, en el libro que ya les pasé o les proporcioné, ahí viene el material, de hecho vienen las topologías, viene lo que es la cobertura, viene el bridge, viene el switch, vienen lo que son los componentes físicos y también ya nos habla del modelo OSI, el modelo TCP/IP y además de señales digitales, analógicas, etcétera, que posteriormente vamos a ir hablando. ¿Alguna duda, chicos? No, ninguna. No. Perfecto. Dice que Ajá. la presentación que nos puso ahorita de PowerPoint, ¿la va a subir o...? Si la requiere, sí. Esa presentación yo la tengo para redes 1. Eso es lo que veíamos en redes 1. Pero si usted la necesita, la Sí, requiere, yo se la subo. sí puede, por favor. Ok, Sí, estaría muy bien, profe, que lo subiera. perfecto. Entonces yo la subo después de las 10. Yo subo toda esa información. Y Ok. el enlace de la clase. Ok, chicos, pues bueno, nos vemos entonces la próxima clase el día lunes para continuar con esta referencia del modelo OSI. ¿Ok? Gracias, profe. Ok, Gracias a usted. Nada más recuerden de los enlaces que les comenté para entrar a las sesiones, para que ustedes ya tengan identificado las sesiones. Aquí le voy a cambiar nombre, clase lunes y acá clase viernes. Siempre van a ingresar ok. cuando tengamos la de lunes, el lunes, cuando el viernes, ¿ok? Ok. Perfecto, chicos. Que pasen un excelente fin de semana. Igualmente, profe, gracias. Gracias, hasta luego.